Capítulo 17. Riesgos aún mayores. No hace mucho, nuestra lista de pacientes se había hecho tan larga que no podía lograr atender a todos los que debía en el curso de un mes. Por eso les pedí a mis asistentes médicos que me ayudaran, decidiendo cuáles eran los pacientes a los que tenía que ver con mayor urgencia. Era sencillo revisar sus historias clínicas y pedirles a los más antiguos que esperaran un poco más para sus análisis de rutina, ya que los pacientes nuevos requerían de estudios que nos indicaran con qué urgencia necesitaban tratamiento. Así fue como nos topamos con el caso de un niño que tenía un problema neuroquirúrgico potencialmente grave y que tenía programada su primera consulta. Cuando llamamos para hablar con su madre y pedirle más información, la tía del niño nos dijo que no estaba disponible. Al explicarle cuál era nuestra situación, la mujer nos dijo que la mamá del chico estaba en una clínica psiquiátrica y que ella, la tía, aunque no era la tutora oficial, se había encargado del niño y pensaba acompañar a su sobrino al Johns Hopkins. Debido a las regulaciones en materia de asuntos confidenciales de la salud, para nosotros eso representaba una alerta. Teníamos que preguntarnos si podríamos ver al paciente de todos modos. Nunca habíamos tenido un caso así, por lo que uno de mis asistentes médicos llamó al departamento legal del Johns Hopkins. Como en otros hospitales, tenemos un equipo de personas que no hacen otra cosa más que explicar, supervisar el cumplimiento e imponer la reglamentación de confidencialidad en materia de salud en todo el hospital. La primera persona con la que hablamos no sabía si las reglas de confidencialidad nos permitían ver a un paciente menor acompañado por un pariente que no era su tutor legal. Así que hablamos con un supervisor de la oficina legal que en definitiva nos envió a la oficina de asuntos legales del hospital, donde la pregunta nos seguía haciendo pasar de escritorio en escritorio. Finalmente, el director de la oficina legal nos dijo, según el reglamento, no podemos ver a este paciente. Es decir, que el reglamento diseñado para proteger la privacidad del paciente nos impedía atender a uno cuya vida podía estar en peligro. El tema real no era la privacidad, sino la salud del chico. El tema artificial e impuesto, que era el riesgo de violar reglas por encima de la confidencialidad, parecía imponerse. Por desdicha, ese resultado es demasiado común. Es el riesgo que presenta la exageración en materia regulatoria. Nos hace perder de vista nuestro objetivo y nos empantana en microriesgos que no nos permiten actuar sobre los macroriesgos, muchas veces creados inadvertidamente por el exagerado cuidado en torno a los primeros. Es como si te preocuparas tanto porque tu bebé de 1 año no se cayera al dar sus primeros pasos que ni siquiera te dieses cuenta de que ambos están parados en medio de una autopista, donde el microriesgo de la caída no importa tanto como los macrocamiones que pasan a toda velocidad, a 1 centímetro de distancia. Este tipo de cosas surge con demasiada frecuencia en la medicina de hoy. Otro ejemplo, la función original de las enfermeras en rotación en el quirófano era circular por la sala durante una operación, para asistir al equipo médico anticipando sus necesidades y problemas, asegurándose de que todos los detalles estuvieran en orden, con ojo avizor en la acción como precaución adicional. Pero la paranoia legal ha dado como resultado demasiadas regulaciones, por lo que hoy la enfermera ya no tiene tiempo siquiera de levantarse de su asiento, ya que su tiempo tiene que estar dedicado a llenar papeles y planillas en cada una de las etapas de la operación, creando una historia que probará que todo se hizo según las reglas, en caso de que el paciente decidiera presentar una demanda. Una vez más vemos como un tema secundario e impuesto, que se refiere a la seguridad y las reglas, rompe con la intención original de verdaderamente brindar seguridad. Pensemos en las consecuencias colaterales de los juicios legales respecto de las demandas presentadas contra los médicos, que implican el derecho del paciente a protegerse contra el riesgo potencial de la mala praxis. El espectro de la creciente cantidad de demandas, los montos de indemnizaciones y los costos astronómicos de los seguros contra casos de mala praxis hacen que hoy algunos médicos abandonen la profesión y desalienten a muchos jóvenes brillantes para que ni siquiera piensen en poner un pie en esta carrera. Por ejemplo, está la implicación de la responsabilidad del obstetra, que es vulnerable a las demandas por lesiones o enfermedades relacionadas con el parto, en cualquier momento hasta que ese niño o niña cumplan los 18 años. Sabiendo que no hay forma en que se puedan pagar las primas de seguro por mala praxis una vez retirados, y con miedo a exponerse a sí mismos y a sus familias a la ruina económica durante la vejez, hay muchos obstetras que deciden dejar de atender 18 años antes de la fecha en que piensan retirarse. Como resultado,
la sociedad se ve privada de los servicios de algunos de los obstetras con más experiencia y en su edad más productiva. Luego están los cirujanos, cuya expectativa de vida promedio ya es 10 años más baja que la del resto de la población en general. Porque además del estrés del trabajo hay mucho estrés económico y exposición a responsabilidades diversas, con lo cual en muchas áreas del país ya no hay neurocirujanos que cubran emergencias. Y este problema ha empeorado en los últimos 10 o 15 años. En muchos lugares, si tienes un accidente de tránsito y tu afección es un simple hematoma subdural, te llevarán a la sala de emergencias más cercanas y allí te enterarás que las cosas han cambiado. Es que hace unos años, un neurocirujano te habría operado para solucionar el problema y con poco tiempo de rehabilitación, habrás quedado bien. En cambio, hoy tal vez mueras sencillamente porque no hay tantos neurocirujanos de guardia en las salas de emergencia. Y mañana, mucha más gente morirá innecesariamente, por la misma razón. Les hemos dado a nuestros pacientes todo el derecho a demandarnos, pero al hacerlo bajamos sus probabilidades de vivir lo suficiente como para hacerlo. Eso no es lógico. Por desdicha, la medicina no es el único ambiente donde se da este tipo de lógica, o tendría que decir, falta de lógica. ¿Recuerdas que la preocupación por que los alumnos acabaran arañados o mordidos por los animales en el laboratorio de ciencias del señor Jack hizo que los chicos se vieran privados de algo que podía inspirar y promover un interés por la ciencia en las escuelas primarias? Piensa también en el ominoso tema de la seguridad en los aeropuertos. Para evitar el riesgo de formar perfiles de los pasajeros según su sexo, edad, raza o nacionalidad, nuestros equipos de seguridad, ya bastante agotados, tienen que revisar de igual forma a las viejecitas de Kansas que viajan con sus nietos, como a los hombres solteros de 20 y tantos años que visten ropa a la usanza árabe y tienen pasaportes de Medio Oriente. ¿Cuál es la preocupación más importante aquí? Creo que ha llegado el momento de realizar un análisis de riesgos para ver si podemos identificar y evaluar riesgos reales, o tal vez, el riesgo a no pensar como debemos. El riesgo de la falta de dinero. Tienes que ser capaz de pensar en grande antes de considerar los riesgos que atañen a cosas como la deuda nacional que va en aumento. Tienes que ser capaz de pensar aún más grande para poder imaginar una solución al problema. Veamos qué te parece lo siguiente. Quizá pudiéramos pagar nuestra deuda nacional sin usar dinero siquiera. ¿Te parece riesgoso? Escucha, ni incluso el presidente me escuchó cuando se lo conté. ¿Quién es la persona más justa del universo? La respuesta, por supuesto, es Dios. ¿Qué dice la Biblia que nos pide Dios en materia de finanzas? El diezmo. Es un porcentaje. Un 10%. Dios no dijo que no le diéramos nada si la cosecha era mala. No dijo que le diéramos 3 diezmos si la cosecha era excepcionalmente buena. Tiene que haber algo inherentemente justo en la proporcionalidad, si Dios pensó que el diezmo era la mejor forma. Por eso estoy convencido de que todo modelo nacional que usemos tendría que basarse en una plantilla de proporciones. Eso es lo que hace falta. Aún así, el punto de partida real sería deshacerse del dinero por completo. No más billetes, no más monedas ni más tarjetas de crédito. Todo el mundo se identificaría mediante un lector de huellas de la mano y de la retina, y toda transacción monetaria debería ser electrónica. Entonces, si establecemos la tasa impositiva nacional en un 10%, o 12 o 15%, si eso es lo que hace falta, para toda transacción económica, el gobierno recaudaría el 10% del Producto Bruto Nacional, que es más que lo que hoy recauda en impuestos. Mucho más. Sé que habría muchos detalles por resolver y que habría que establecer salvaguardas para que el concepto funcionara a escala masiva. Pero un sistema así tendría efectos positivos. El primero sería psicológico. Hoy hay muchos cuestionamientos en cuanto a la justicia, a todo nivel de la sociedad. Conozco a multimillonarios que pagan muy poco en impuestos porque utilizan cualquier mecanismo posible para evitarlos. No podría culparlos porque el gobierno siempre quiere darles una enorme mordida a sus ingresos. Pero si el impuesto proporcional fuese el mismo para toda transacción financiera, se quitarían de en medio los incentivos para las corporaciones y todo mecanismo para que los más ricos evitaran pagar. Y ya no habría complejos vericuetos impositivos, ni sofisticados juegos financieros, ni bancos en las Islas Caimán. Ya no habría necesidad de ocultar los ingresos.
Quedaría más dinero en el país que podría gastarse o invertirse aquí. Y creo que la mayoría de los ricos pagaría con gusto su parte del porcentaje establecido para todos, si supieran que no se les está pidiendo que paguen más que a los demás. Ahora mismo, las familias con ingresos de entre 50.000 y 200.000 dólares al año, incluidas muchas de la clase media, se ven perjudicadas en cuanto a los porcentajes. Es que tienen que pagar impuestos muy altos y terminan pagando más en impuestos que los millonarios, con el fin de brindarles algo a los que no pagan nada. Y eso, en realidad, no parece justo en ningún aspecto. Por cierto, para los de la clase media es de veras injusto. También están los que tienen ingresos por debajo de lo establecido y que no tienen obligaciones impositivas. A mucha gente eso les parece maravilloso. Pero si no tenemos cuidado, puede ser parecido a palmearles la cabeza y decir, bueno, eres tan pobre que no tienes que hacer nada. Nosotros nos ocuparemos de todo. No pienso que sea tan buena idea, al menos no por lo que les hace a las personas en términos de su autoestima. Al menos en ese sentido, el sistema actual tampoco es justo para los pobres. El impuesto que representa un porcentaje funcional de las transacciones que representan el Producto Bruto Nacional sería beneficioso para todos. Sin penalizar al rico y sin ser paternalista con el pobre, recaudaría dinero suficiente como para cancelar muy pronto la deuda nacional. Si surgiera una situación en la que se desata una guerra y necesitáramos más dinero, no habría problemas. Porque, como todo se hace electrónicamente, solo tienes que elevar unos puntos el porcentaje y no te preocupas por el déficit. Hay quien dice, claro que parece bien, pero le hace más daño al pequeño que al grande. Porque el que gana solo 10.000 dólares al año tendrá que pagar 1.000, y el que gana 10.000 millones tendrá que dar 1.000 millones. Con eso, le dolerá más al que menos gana, porque el rico no sufre. Bien, no veo que en el plan de Dios haya algo que diga que hay que lastimar al que tiene mucho solo para compensar. Es decir, piensa que el tipo acaba de meter 1.000 millones en la caja. Tendríamos que estar felices porque eso nos soluciona muchas cosas a los demás. Si lo castigamos porque tiene más, nuestro pensamiento sería distorsionado. Francamente, son los celos los que originan ese tipo de razonamiento, y los celos siempre son contraproducentes. El impuesto funcional sobre el Producto Bruto Nacional le daría al gobierno más que lo que hace falta para cubrir sus obligaciones actuales y también para asistir al tipo que solo gana 10.000 dólares al año si llegara a necesitar ayuda. Mientras tanto, siente que ha invertido más en la sociedad y se sentirá mejor consigo mismo porque sabe que está pagando su parte. Anda por la vida sabiendo que contribuye a los gastos de la construcción de caminos por los que conduce, de la construcción de escuelas a las que asisten sus hijos, del pago de salarios al policía que le protege. Así que, como ciudadano está contribuyendo tanto como el que más. No solo será bueno para su psiquis, sino para todos los ciudadanos en general porque se eliminaría una de las razones por las que quienes sí pagan impuestos sienten resentimiento hacia los que no los pagan. Además de asegurar una recaudación adecuada, este tipo de sistema eliminaría gran parte de la burocracia que hoy hace falta. Y con ello, bajarían los gastos del gobierno. Si nos libráramos del dinero y toda transacción financiera fuera electrónica, aumentaríamos la base impositiva casi en un 30%, que el cálculo de las transacciones en efectivo y las que se hacen bajo la mesa y que hoy no pagan impuestos. Con eso, se podría bajar el porcentaje impositivo en la misma proporción. Todos, desde el que vende salchichas en las esquinas de Nueva York, a los grandes vendedores de eBay, tendrían que pagarle el mismo porcentaje al sistema y todos recibirían un trato equitativo. Con ello, el nuevo ingreso podría hacer que el porcentaje establecido fuera aún menor. Y uno de los efectos beneficiosos que hay que considerar sería el efecto devastador que este sistema sin dinero tendría sobre el narcotráfico y el crimen organizado en general. Como el mundo de la delincuencia suele moverse con dinero en efectivo, para los negocios ilegales este sistema sería un obstáculo casi infranqueable. He hablado acerca de esta idea con cantidad de congresistas y senadores. La mayoría concuerda conmigo y dice que podría funcionar, e incluso muy bien. Pero admiten que el mayor obstáculo sería que los grupos con intereses especiales que hoy se benefician del sistema actual, pelearían a muerte contra el cambio. Así que haría falta un liderazgo fuerte y valiente, dispuesto a arriesgarse.
¿O haría falta un pueblo con el entendimiento suficiente como para presionar a sus legisladores para que hagan algo que tenga lógica? Si todos empezamos a hablar sobre las soluciones en lugar de sentarnos para repetir quejas y críticas, toda la sociedad estaría mejor. No dudo que finalmente nuestra nación termine estableciendo algún sistema electrónico que prescinda del dinero en billetes y monedas. Con el advenimiento de la banca electrónica y los pagos en línea, ya hemos andado un buen trecho por este camino y sé que al fin sucederá, a menos que sucumbamos primero a un riesgo relacionado, que me gustaría señalar ahora. El riesgo de no hacer nada. Hay problemas que nos parecen enormes, abrumadores y por eso quedamos paralizados, incapaces de encontrar cómo responder. Muchas veces nuestra falta de respuesta solo es manifestación de un peligro todavía mayor, el riesgo de la complacencia como sociedad. Quiero mencionar un ejemplo. Casi todos sabemos que nuestro gobierno y su maquinaria burocrática se manejan, al menos se manipulan con frecuencia, según los intereses creados o de ciertos grupos. Nuestros representantes en el Congreso pasan más de la mitad de su tiempo recaudando fondos solo con el fin de permanecer en sus bancas. Es claro que se ven influidos por quienes les brindan esos fondos, a veces con mano abierta y otras, no tan alegremente. Lo sabemos todos. Y casi todos sabemos que es un problema grave, que pone en riesgo nuestro ideal democrático. Aún así, encogemos los hombros y decimos, ¿y qué podríamos hacer? Así son las cosas. Sin embargo, cuando más expresamos nuestra resignación, tanto mayor es el riesgo de que nuestras palabras se conviertan en profecía que se cumple a sí misma. Necesitamos recordar que el cimiento y la potencia de nuestra nación reside en nosotros, el pueblo. Desde sus inicios y aún el día de hoy, nosotros el pueblo, significa, los Estados Unidos de Norteamérica. No significa, nosotros, el gobierno. El gobierno no existe para mandarnos. Existe para servirnos. En última instancia entonces, somos nosotros los que tenemos el poder. Los que manejamos los hijos. Tenemos voz y voto, para que se nos escuche, y para hacer un aporte. Si lo olvidamos, lo haremos a riesgo propio. El juego con el riesgo. Creo que somos demasiados los que expresamos complacencia ante el devastador impacto que tienen los juegos de azar en nuestra nación, en nuestras familias y en las personas en particular. Aborrezco las apuestas. Pero, además, soy pragmático y sé que los juegos de azar, los aborrezca o no, seguirán existiendo. Así que cuando me invitaron a hablar en una gran convención nacional de la industria del juego, acepté. Tenía que decidir entonces qué decirles. Corrí el riesgo de ponerme en el mismo nivel que mi audiencia y presentarles algo que yo sabía les parecería una idea descabellada a esos operadores y propietarios de casinos. Después de contarles parte de mi historia, hablarles del asombroso potencial del cerebro humano para ayudarnos a resolver problemas y enfrentar los desafíos que se nos presentan como individuos y como nación, les dije, sé que a ustedes les gusta pensar que lo que hacen tiene que ver con la diversión y el juego, que solo le brindan entretenimiento a la gente. Pero si realmente son honrados y sinceros, tienen que ver que están arruinando muchísimas vidas. A algunos de ustedes los conozco y no creo que sean del tipo de gente que quiere arruinarles la vida a los demás. En realidad, si quieren que sus clientes se entretengan pasando un momento divertido. Así que, ¿no sería genial si encontráramos una forma mejor, más responsable, de brindarles diversión a sus clientes? Claro que, si dedicamos el poder de nuestros cerebros a esa cuestión, se nos ocurriría una manera mejor, que resultara y fuese buena para todos. Las compañías de tarjetas de crédito suelen lidiar con el riesgo ofreciendo límites según el ingreso de las personas. ¿No podrían establecer un sistema parecido para que solo fuera posible apostar con una tarjeta de apuestas que tuviera un límite preestablecido según fuera el nivel de ingresos real de cada persona? De esa forma, nadie gastaría el dinero de la leche de sus hijos, ni de la renta del mes. Y todos podrían divertirse de todos modos. Créelo o no, cuando terminé mi discurso todos me respondieron con calidez. No sé si les gustó todo lo que dije, pero actuaban como si les hubiera gustado. Aunque, esperaba yo que cambiaran de opinión, que aprobaran una idea tan drásticamente distinta. Creo, en verdad, que todos volverían a Las Vegas, a Atlantic City o donde quiera que fuese, y comenzarían a diseñar tarjetas de apuestas para sus casinos. Claro que no.
Esperaba yo que una industria que gana miles de millones de dólares al año con clientes que corren riesgos, haría lo que fuese por cambiar lo que siempre fue. En realidad, no. Aunque sí es posible que haya llegado a algunos de los presentes ese día, solo para hacerles pensar, solo para que al menos consideren la posibilidad de que habría una forma menos dañina, una manera mejor de llevar adelante ese negocio. Creo que, por allí, las probabilidades son más factibles. Siempre supe que, en el mejor de los casos, estaba proponiendo algo muy utópico. No estaba seguro de cuál sería la reacción de la gente al presentar el tema ante una audiencia que podría ser hostil. Pero decidí que valía la pena arriesgarme. No hice un estudio formal de los riesgos para decidir qué les diría. Pero me es tan natural pensar en términos de lo mejor y lo peor que no puedo dejar de hacerlo en mi subconsciente. ¿Qué es lo peor que podría pasar si les presento el desafío a los líderes de la industria del juego? Podrían sencillamente ignorar mis palabras o decidir que nunca volverán a invitarme como disertante a una convención de su industria. No perdería demasiado con eso. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si digo lo que quiero decir? Podría sembrar una semilla que quizá hiciera que algunos piensen en lo que están haciendo. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no corro el riesgo de decir algo? Podría cobrar lo que me pagan por hablar, hacer algunos comentarios en la convención que tocaran superficialmente mis convicciones, y contar con ese dinero como ingreso proveniente de falsas esperanzas, para el fondo académico Carson, y ofrecer así esperanzas reales a varios jóvenes. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no digo nada? Estaría negociando algo en contra de mis convicciones, al aceptar dar un discurso a cambio de dinero, pero dejando pasar la oportunidad, e incluso la responsabilidad, de ser fiel a mis principios y convicciones. Al pensarlo en esos términos vi que, en palabras del apostador, jugaba con dinero de la casa. En realidad, no tenía nada que perder. Si el juego es legal, creo que es lógico que haya un marco que limite los daños, sin embargo, no espero que la industria del juego se imponga a sí misma esos límites por propia voluntad. Los que tienen influencia en el voto por medio del dinero y pertenecen a esa industria, compran los votos en esta época en que la lotería propiedad del Estado es uno de los emprendimientos más populares y rentables, así que no creo que un gobierno adicto al juego busque la reforma en el corto plazo. Pero, ¿qué podría pasar si, nosotros el pueblo, viésemos que el juego legal ya está reglamentado en este país y sujeto a leyes y regulaciones establecidas por una comisión pertinente? ¿Qué pasaría si un grupo lo suficientemente grande decidiera no quedarse sentado para dejar que todo siga como hasta ahora? ¿Qué pasaría si viéramos que de veras tenemos la capacidad que se requiere para intervenir? ¿Cuáles son los riesgos? Dada la popularidad creciente del juego, desde las loterías y juegos de azar en línea a los torneos de póker televisados, probablemente no sería un tema muy popular si lo pusiéramos sobre el tapete. Así que supongo que hay cierto riesgo en cuanto a cuestionar el tema y hablar sobre ello. Pero en mi opinión, esto no se compara con el riesgo mayor que existe si la sociedad guarda silencio y observa mientras las vidas de millones de personas y familias quedan destruidas a causa del riesgo insensato que implica correr tras un sueño falso. Si la mayor desventaja es que la industria del juego gane unos miles de millones menos cada año, ¿es tan malo eso? Por cierto, vale la pena al menos hablar acerca de ello. Riesgos nucleares. En los últimos 60 años o más los habitantes de nuestro planeta hemos despertado cada mañana ante la oscura realidad que presenta el fantasma de la destrucción nuclear. A lo largo de estas últimas generaciones el nivel de la amenaza ha aumentado y disminuido varias veces, con la Guerra Fría primero y luego con los nuevos actores que entraron en el juego de alto riesgo que supone la aldea global. Pero como todos sabemos, la amenaza se mantiene, así que quizás sea hora de hacer un verdadero análisis de lo mejor y lo peor en cuanto a lo que muchos consideran el riesgo supremo para nuestro mundo de hoy. Veamos entonces el momento en que muchos historiadores dirían que nuestro mundo corría el mayor riesgo de desaparecer a causa de la aniquilación nuclear. Nadie puede conocer lo que pasaba por la mente del presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, durante la crisis de los misiles de Cuba, pero me parece obvio que hizo su propio análisis de riesgo, que tiene que haber sido algo así como: ¿qué es lo mejor que puede pasar si permitimos que Rusia ponga misiles nucleares en Cuba? Tendríamos que vivir a merced de nuestro mayor enemigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si permitimos que Rusia cumpla su plan?
con misiles nucleares apuntándonos a unos 150 kilómetros, nuestro mayor enemigo podría destruir a los Estados Unidos antes de que tuviéramos tiempo siquiera para hacer algo al respecto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si intentamos detenerlos? Podría crear mayor tensión y hasta desatar una guerra nuclear. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si intentamos detenerlos? Rusia podría retroceder, podríamos volver a la incómoda situación en que estaban nuestras relaciones antes de hoy y nuestra voluntad de mantenernos firmes podría desalentar cualquier amenaza en el futuro. Cada persona que hubiera respondido a esas preguntas podría haber encontrado respuestas diferentes, dependiendo de cuánto supieran, de su comprensión acerca de las posibilidades e incluso según fueran sus valores. Pero es claro que el presidente Kennedy llegó a la conclusión de que el único resultado aceptable y positivo para los Estados Unidos requería que se tomaran las medidas necesarias para impedir el despliegue de misiles nucleares en Cuba. Por supuesto, la pregunta en cuanto a cómo hacerlo implicaba decisiones subsiguientes, que a su vez requerían análisis de riesgo en cada caso. Declararemos nuestra posición públicamente para tratar de que la presión internacional tenga peso. ¿Tendríamos que comenzar con comunicaciones ocultas para darles la oportunidad de retirarse en silencio y así salvar su imagen? ¿Imponemos un bloqueo naval? Y otras por el estilo. Todos sabemos lo que pasó en esa oportunidad. El nivel de riesgo, en efecto, aumentó a corto plazo. Pero luego los comunistas parpadearon y la amenaza inminente pareció reducirse hasta llegar a un entendimiento más profundo y tal vez más saludable de la realidad en las políticas de ambas naciones en cuanto a la segura destrucción mutua. La amenaza nuclear que hoy enfrenta nuestra nación es bastante distinta a la del enfrentamiento con Rusia a principios de los años 60. Pero sigue siendo una amenaza, impuesta por un conjunto de estados bandidos con armas nucleares, y es tan real y hasta quizá con insinuaciones más peligrosas todavía que la de la muestra exhibida por una superpotencia opositora. Así que, bien podríamos usar un análisis de riesgo similar. ¿Sería riesgoso para los Estados Unidos convertirse en el policía mundial que intentara impedir que más naciones desarrollaran su capacidad nuclear? Claro que sí. Pero para determinar si debemos hacerlo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo mejor que puede pasar si tratamos de impedir que las naciones enemigas desarrollen armas nucleares? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si permitimos que una nación enemiga desarrolle armas nucleares? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Una vez más, las respuestas posibles son muchas y diferentes, según sea el conocimiento y comprensión de las circunstancias actuales, la lectura de los antecedentes históricos, las convicciones y creencias de cada uno, así como otros factores. Pero pienso que la única pregunta que ofrece alguna esperanza de resultados positivos y que sería aceptable, es la primera. Eso me lleva a una conclusión personal: si no adoptamos una posición y seguimos en este curso de respuestas incongruentes, podríamos exacerbar el deterioro de las relaciones internacionales, que bien podría llevar a otra guerra mundial con la consiguiente amenaza de la aniquilación atómica. Cuando no hay curso a seguir sin riesgos, hay que sopesar entonces con cuál riesgo preferimos convivir. A veces me encuentro participando en discusiones intensas respecto de estos temas, y suele ser con personas que tienen bastante experiencia diplomática o gubernamental. En algunas ocasiones descartan mis argumentos diciendo que no tengo conocimientos en materia de asuntos internacionales y que como no es mi campo, no puedo entender las sutilezas. Sugieren que, si supiera lo que ellos saben, no presentaría sugerencias tan simplistas. Esta condescendencia me molesta porque siempre les digo a mis pacientes o a los padres y madres de mis pacientes que, aunque un procedimiento neuroquirúrgico es extremadamente complejo y requiere de años de estudio y capacitación, siento que fracaso como neurocirujano pediátrico si no logro ayudarles a entender del todo lo que vamos a hacer, cuál es la lógica y cuáles los riesgos. Decir que algo es demasiado complejo como para que otro lo entienda suele ser la excusa de quien no tiene un buen argumento. Creo que todas las cosas que son lógicas pueden analizarse, explicarse y entenderse. Y, por cierto, no debiéramos esperar menos de nuestro gobierno en algo tan crucial como nuestra posición en cuanto a la proliferación nuclear. Quizá no todos lleguemos a la misma conclusión al hacer nuestro análisis de riesgo, pero sí tenemos que acordar que una discusión amplia y estudiada podría ser de beneficio para todos, además de tranquilizarnos. Podríamos empezar haciendo un buen análisis de lo mejor y lo peor del caso. El riesgo del silencio.
para los Estados Unidos hay otro riesgo más grave que quiero mencionar aquí, que cedamos al acallamiento de toda discusión en cuanto a la fe en el ámbito público. Es como si hubiéramos decidido que toda expresión o discusión acerca de la fe no califique como libre expresión. Y lo más extraño es el modo en que, de alguna manera, eso se haya vinculado al concepto de la separación entre la Iglesia y el Estado, aunque tal concepto nada tiene que ver con que la gente viva o hable en público respecto de su fe. Es más, si revisamos y miramos los escritos públicos y privados de los padres de la patria, encontraremos que están repletos de pensamientos religiosos, valores bíblicos y principios espirituales. En muchos casos fueron precisamente esos pensamientos, valores y principios los que formaron los cimientos sobre los que se construyó la nación. Sin embargo, los defensores de lo políticamente correcto quieren que creamos su historia revisionista, en la que los Estados Unidos se fundaron para brindar a sus ciudadanos una nación libre de religión, en lugar de una, con libertad de religión. ¿Qué clase de distorsión hemos permitido, al punto que ya no se distingue la diferencia? No tengo dudas de que quienes echaron los cimientos de este país se revolcarían en sus tumbas si supieran que la expresión pública de la fe se enfrenta con el tipo de oposición que vemos hoy. Probablemente dirían, pero si este es justamente el tipo de restricción a las palabras y pensamientos que tratamos de impedir. Si tienes dudas acerca de esta especulación imaginaria, considera las palabras de Thomas Jefferson, grabadas en las paredes de piedra de su monumento en la capital de nuestra nación. Dios Todopoderoso creó la mente para la libertad. Todo intento por influenciarla mediante castigos o cargas temporales, se apartan del plan del santo autor de nuestra religión. Ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar adoración o ministerio religioso alguno, ni sufrirá a causa de sus creencias u opiniones religiosas. Más bien, todos los hombres serán libres de profesar y por argumento mantener sus opiniones en materia de religión. Dios, que nos dio la vida, nos dio la libertad. ¿Pueden asegurarse las libertades de una nación cuando eliminamos la convicción de que tales libertades son un regalo de Dios? En verdad tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo y que su justicia no puede dormir por siempre. ¿Se comprende eso como si Jefferson entendiera la diferencia entre librarnos de la religión y ser libres para profesar nuestra religión? He estado hablando durante mucho tiempo ante multitudes, diciendo que esta actitud políticamente incorrecta en cuanto a hablar de Dios en público no solo es inadecuada, sino que, además, en ciertos aspectos, viola los principios sobre los que se fundó nuestra nación. Es absurdo. La Declaración de Independencia de nuestro país habla de los derechos inalienables que nos dio nuestro Creador. Nuestra promesa de lealtad a la bandera dice que somos una nación a los ojos de Dios. Muchos de los tribunales de nuestro país presentan sobre sus paredes el lema, en Dios confiamos. Y cada moneda y cada billete que llevamos en el bolsillo también dice, en Dios confiamos. Si Dios es reconocido en nuestra Constitución, honrado en nuestra promesa de lealtad y recibe nuestro tributo en las cortes y hasta en el dinero que usamos, pero no podemos hablar de Dios en público, ¿qué dice esto sobre el estado de nuestro país? En medicina, el diagnóstico sería, esquizofrenia. ¿No describiría esta palabra mucho de lo que sucede en nuestra nación en estos días? La paranoia de lo políticamente correcto nos manda decir, fiestas de invierno, en lugar de, Navidad. ¿No es ridículo? Piensa en ello. La última vez que firmaste un cheque y escribiste la fecha, incluiste el año, el cual hace referencia a Cristo. Así que, ¿qué sentido tiene negarnos a reconocer que la Navidad es el cumpleaños de Jesús cuando cada día y la historia entera hacen referencia a su existencia? Ha habido muchísima gente importante en la historia, pero nadie más dividió las eras a partir de su nacimiento. Esto también podría cambiar, sin embargo, porque hay algunos historiadores seculares y otros académicos que redefinen las siglas AC y DC como, antes de la era común, y, después de la era común. Este truco intelectualmente indecente no cambia, sin embargo, la importancia de la única persona cuyo nacimiento dio lugar al punto de inflexión más grande de la historia. No solo es tonta esta actitud actual de lo políticamente correcto, sino que las limitaciones a hablar de la fe en el ámbito público crean riesgos importantes para toda la sociedad. Quiero explicar esto. Cuando las expresiones o discusiones de la fe ya no se ven con buenos ojos o no se permiten en el ámbito público, es porque nuestra sociedad y nuestro pueblo pierden contacto con la dimensión espiritual de la vida.
Si ya no podemos hablar franca y libremente acerca de la fe, malinterpretamos las palabras y acciones religiosas de los demás y subestimamos el poder que puede tener la fe en quienes están profundamente comprometidos con sus creencias espirituales. Esto podría presentar un grave riesgo para una generación en la que los conflictos más acuciantes prometen involucrar a las personas principalmente motivadas por una fe muy diferente. Si no entendemos las raíces de la fe de nuestra cultura estadounidense, ¿cómo podríamos defenderla ante los que creen en algo distinto? También hay un gran riesgo para los creyentes. Si no hay debate público sobre nuestras creencias, el pueblo en general ya no comprenderá los principios básicos de la fe. Por tanto, si algo no se comprende, se convierte en motivo de miedo. Y el miedo crea ira. Ya vemos evidencia de esto en la creciente hostilidad hacia los creyentes en diversos ámbitos de la sociedad. Por eso creo que las personas triunfadoras en particular, que también son personas de fe, debieran expresar lo que creen, ya que en la comunidad intelectual hoy prevalece la idea de que la fe solo es para los que no piensan. Como cristianos tenemos que derribar esa idea, expresando en qué creemos y por qué. Necesitamos dejar en claro lo que significa vivir conforme a los principios de Dios, amando al prójimo, siendo solidarios y llevando una vida de servicio, desarrollando los talentos que Dios nos dio al punto de que sean invaluables para quienes nos rodean. Tenemos que recordarnos unos a otros que tener valores y principios no equivale a juzgar a los demás, y que no hay nada malo en defender lo que uno cree. El riesgo más grande que hay en la eliminación de la fe del ámbito público es que como sociedad y como mundo, perderemos todo sentido real de lo que está bien y lo que no lo está. El pensamiento políticamente correcto en este tema no solo es totalmente ilógico, sino que también se ha distorsionado al punto de presentar un peligro. La actitud que hoy parece dominar es que, si quitamos a Dios de la ecuación, todos estaremos mucho mejor. El gran novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, un hombre que vivió y entendió la naturaleza humana más que muchos otros, sabía de este problema. Observó lo siguiente: si destruyes en la humanidad la creencia en la inmortalidad, marchitarías no solo el amor sino toda fuerza viva que mantiene la vida en el mundo. Porque, si Dios no existe, todo nos está permitido. Dostoyevsky tenía razón. Es que sin fe y sin valores que guíen nuestras respuestas a las preguntas del análisis de lo mejor y lo peor, no habrá forma de realizar un análisis de riesgo que sea válido y tenga lógica. Es que, si no existe lo bueno y lo malo, tampoco podrá existir lo mejor y lo peor. Ese es un riesgo que ninguno de nosotros debería estar dispuesto a correr. Conclusión. Mi prescripción en un mundo peligroso. Cuando éramos chicos, cada vez que mi hermano Curtis o yo presentábamos una excusa por no haber cumplido con algo, o cuando nos quejábamos por un problema que nos parecía imposible, o nos desalentábamos y cansábamos ante algún obstáculo en el camino de la vida, y en especial, cuando lloriqueábamos por algo, mamá siempre nos respondía con las mismas palabras y una expresión de incredulidad: ¿tienes cerebro? Era claro lo que quería decirnos: si tienes cerebro, úsalo. Es lo único que necesitas para vencer cualquier problema. Mi madre me inculcó un profundo respeto por el potencial del cerebro humano y ese respeto se hizo más profundo con los años, para convertirse en una actitud que solo puedo describir como asombro y maravilla. Cada vez que abro la cabeza de un chico y veo un cerebro, me maravillo ante el misterio. Esto es lo que hace de cada uno de nosotros lo que somos. Aquí están todos nuestros recuerdos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sueños. Es lo que nos hace diferentes, en millones de maneras. Sin embargo, si pusiéramos sobre una mesa en exhibición mi cerebro y el tuyo, nadie podría encontrar las diferencias, aun cuando somos personas muy distintas. Eso siempre me asombra. Dentro de cada cerebro humano hay miles de millones de complejas interconexiones, neuronas y sinapsis que la ciencia apenas logra entender en una mínima porción. Cuando agregamos a esto el misterio de la mente y el espíritu, el cerebro humano se convierte en un laboratorio tan vasto e intrincado que uno podría trabajar en él durante 1000 años para solo llegar a ver lo más superficial, nada más. Cada vez que hablo en público intento inspirar a la gente para que consideren el poder y las implicaciones de nuestro potencial. Les digo que no hay red de computadores en el mundo que pueda acercarse siquiera a la capacidad del cerebro humano promedio. Este recurso que tenemos, cada uno de nosotros, es un enorme regalo de Dios, y su valor es incalculable, porque es el sistema más completo en un único órgano, en todo el universo.
Tu cerebro puede recibir 2 millones de bits de información por segundo. Les digo a los miles de personas que escuchan mis discursos que, si pudiera hacer subir a una sola persona al escenario, hacer que mire a la multitud durante un segundo y decirle que se vaya para luego operarla dentro de 50 años, abriéndole el cráneo y poniendo electrodos en lo más profundo, estimulando el área adecuada de su cerebro, esa persona recordaría no solo dónde estaba sentado cada uno sino, además, qué ropa llevaba puesta cada asistente. Así de asombroso, maravilloso y complejo es el cerebro humano. Literalmente, no podemos llegar a entenderlo. Cuando hablo con los estudiantes suelo ofrecerles una ilustración adicional. Les pregunto cuántos recuerdan lo que almorzaron ese día en la cafetería. Si hablo con contadores, pregunto quién recuerda la última vez que hizo una suma. El punto es que quiero que levanten la mano. Luego, repaso algunos conceptos muy rápidamente. Pensemos en lo que tuvieron que hacer sus cerebros cuando pregunté eso. Primero, las ondas de sonido salieron de mis labios, viajaron por el aire y llegaron a sus canales auditivos, viajando por la membrana timpánica y formando una fuerza vibratoria que pasó por los huesecillos del oído medio hacia las partes del oído interno, lo cual generó una fuerza vibratoria en la endolinfa que mecánicamente distorsiona las microcilias y convierte la energía mecánica en energía eléctrica que a su vez viajó por el nervio coclear al núcleo coclear en surco pontomedular y de allí al núcleo olivar superior, ascendiendo bilateralmente por el pedúnculo encefálico y por el lemnisco lateral al culículo inferior y el núcleo genicular medial, luego por las radiaciones del tálamo a los lóbulos temporales posteriores para iniciar el proceso auditivo y de allí a los lóbulos frontales, pasando por el haz de Big Q-Deacir, recuperando el recuerdo de las estructuras medias del hipocampo y los cuerpos mamilares, de regreso a los lóbulos frontales para iniciar la respuesta motriza. Nivel de las células de Betsy bajando por la vía córtico-espinal hacia la cápsula interna del pedúnculo del encéfalo y descendiendo a la decusación cérvico-medular hacia la materia gris de la médula, haciendo sinapsis y saliendo por la unión neuromuscular para estimular el nervio y el músculo de modo que pudieran levantar la mano. Por supuesto, les presento una versión simplificada. Porque si entrara en detalles sobre las influencias inhibitorias y de coordinación, podría hablar durante horas sobre este único tema. Lo que quiero decir es que podemos denunciar los peligros que enfrentamos, o ignorarlos y permitir que el miedo nos paralice. O podemos preguntarnos, ¿tenemos cerebros? Entonces, usemos este asombroso recurso que nos ha dado Dios para evaluar los riesgos que enfrentamos día a día. Tenemos los medios para analizarlos y decidir cuáles correr y cuáles hay que evitar. ¿Tienes cerebro? Bien, entonces úsalo. Ese es el secreto. Esa es mi sencilla, aunque potente prescripción para la vida, el amor y el éxito en un mundo peligroso.